Desde la Dirección General de Cultura y Educación nos da mucho gusto saludarles. En estos tiempos complicados, nosotros queremos llevar hasta su casa un poco de lectura, hacer algunos pequeños ejercicios para promover el hábito de la lectura entre todos nosotros. Y me encontré estos cuadernitos que en el 2005, es una lectura muy rápida, estos cuadernitos que hicimos con motivo del 4º centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. Y con estos cuadernitos visitamos escuelas, muchas escuelas. En aquel entonces, gracias al apoyo del rector Arturo Lara y de nuestro inolvidable amigo Ramiro Osorio, en la Universidad de Guanajuato y en el Cervantino respectivamente, que les propuse la idea de hacer estos cuadernitos y lo aceptaron con mucho gusto. Les platico de qué tratan estos cuadernitos. Viene primero un breviario quijotesco. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha fue terminado por la imprenta en diciembre de 1604, aunque existe una carta de Lope de Vega fechada el 4 de agosto de 1604, en donde no expresa buenos comentarios del autor ni de su Don Quijote, y es hasta principios de 1605 cuando se distribuyen los primeros ejemplares. El 25 de febrero de 1605 son enviados a Portobelo, Colombia, 5 Don Quijotes. Para México, el primer embarque directo es en junio o julio de 1605, cuando Andrés de Hervas, en la nao Espíritu Santo, manda 160 ejemplares para ser entregados en San Juan de Ulúa. Por lo tanto, esos libros llegaron en septiembre u octubre de 1605 a México. La primera edición americana del Quijote se hace en México en 1833 por Mariano Arévalo. Antes de seguir con la lectura y para comprender mucho mejor cómo inicia el Quijote, me gustaría compartir con ustedes un pequeño vocabulario que viene también en este cuadernito. Dice: ingenioso, que inventa o imaginativo, condición y ejercicio, su estado social y su ocupación. Astillero, percha para colgar armas. Adarga, un escudo frágil de piel. Rocín, caballo para las labores o de trabajo. Salpicón, un poco de comida del mediodía para la cena. Duelos y quebrantos, huevos con carne de cabra o tocino. Sayo de velarte, un traje antiguo de falda y abrigo oscuro. Vellorí, un pedazo de felpa o terciopelo. Frisaba, que rondaba. Enjuto de rostro, muy delgado. Más cuartos que un real, enfermo, flaco y sin valor. Y esta primera entrega empieza diciendo que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera.
frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ninguna le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes se hallaba escrito: la razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás vio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído de los caballeros andantes y que ellos se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Fue luego a ver a su Rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pelis et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca el del Cid, con él se podían igualar. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que un caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido.
y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante y lo que era entonces. Pero estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró, quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y su patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rodín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no faltaba otra cosa sino buscar a una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo como todos los demás que él y a sus cosas había puesto. El día de mañana seguiremos con nuestras lecturas del Quijote. Muchas gracias y hasta pronto.